Bienvenidos al tutorial de sistemas operativos con el tema algoritmos de planificación. Conoceremos dos de esos algoritmos de planificación: algoritmo de prioridad, lo que es round robin, criterios de planificación. ¿Qué es la planificación? Es una forma o criterio que se sigue a la hora de decidir qué proceso debe entrar en ejecución. Los distintos algoritmos de planificación tienen propiedades diferentes y pueden favorecer o perjudicar a un tipo u otro de procesos. Proceso es un programa en ejecución que incluye la actividad actual representada por el valor del contador de programa y el contenido de los registros del procesador. Para comparar los algoritmos de planificación se han propuesto varios criterios. La utilización de la CPU es el porcentaje de tiempo que el procesador está ocupado. La productividad de la CPU, considerada por el número de trabajos por unidad de tiempo que finaliza. El tiempo de retorno, que es el tiempo que tarda en ejecutarse un proceso. El tiempo de espera, el tiempo de un proceso en lista de procesos listos. Tiempo de respuesta, el tiempo de un proceso en dar la primera respuesta. Es deseable maximizar la utilización de CPU y la productividad y minimizar los tiempos de retorno, de respuesta y de espera. Algoritmos de planificación. Tenemos algunos de los algoritmos. Está por orden de llegada, prioridad al trabajo más breve, prioridad al que resta menos tiempo, la planificación por prioridades estáticas o dinámicas, la planificación circular o round robin, la planificación con clases de prioridades y la planificación con múltiples colas realimentadas. Algunas de estas planificaciones tienen ciertos tipos de planificación. Tenemos la planificación no expulsiva y la planificación expulsiva. La primera nos dice que un proceso no es expulsado de la CPU hasta que finaliza o se bloquea. En la planificación expulsiva, en cambio, un proceso es expulsado de la CPU sin haber finalizado o antes de que se bloquee. El algoritmo de planificación round robin es de los más utilizados, sencillos y equitativos. A cada proceso se le asigna un intervalo de tiempo llamado cuánto o quantum. Un proceso se ejecuta durante ese quantum de tiempo. Cuando un proceso recibe la CPU, puede suceder dos cosas. El proceso tiene una ráfaga de CPU menor que el quantum, entonces el proceso termina antes del quantum y se planifica un nuevo proceso. El proceso tiene una ráfaga de CPU mayor que el quantum. En este caso, acaba el quantum, se le expulsa de la CPU, dando paso a otro proceso contexto y el proceso se colocará al final de la cola de procesos listos. Como regla general, se sostiene que el 80% de las ráfagas de CPU deben tener una duración menor al valor del quantum. El algoritmo de planificación por prioridad. Se asocia a cada proceso un número entero llamado prioridad, de acuerdo con algún criterio. Asumiremos mayor prioridad con menor número entero. Se asigna la CPU al proceso con mayor prioridad. La planificación por prioridad puede ser expulsiva o no expulsiva. En caso de empate se aplica FIFO. Es un algoritmo de planificación que nos dice el primero en llegar es el primero en salir. Algoritmo por prioridad. Algoritmo de planificación por prioridad, tenemos algunos conceptos como ya los mencionamos anteriormente. Ejercicios del algoritmo no expulsivo. Tomamos en cuenta la columna de prioridad, verificamos los valores, los comparamos y seleccionamos el de menor valor, que corresponde a la prioridad más alta. En este caso, el valor 1, que corresponde al proceso 2. Lo ubicamos en el diagrama de Gantt para la planificación. Consideramos que todos los procesos llegan en tiempo cero, por lo que están listos para ubicárselos. Este tiene una ráfaga de CPU de 1, por lo que se ejecuta desde el 0 hasta el 1. Comparamos la prioridad. En este caso, el siguiente valor es el 2, que corresponde al proceso 5. De la misma manera, lo ubicamos en el diagrama de Gantt, el proceso 5. Este tiene una ráfaga de CPU de 5, por lo que se ejecuta hasta el tiempo 6. 1 más 5, 6. Comparamos la columna de prioridades y la siguiente prioridad es el valor 3. Tenemos un empate. En este caso se aplica FIFO. El primero en llegar es el proceso 1. Lo ubicamos en el diagrama de Gantt. Este tiene una ráfaga de CPU de 10, por lo que se ejecuta hasta el tiempo 16. El siguiente proceso de empate era el proceso 3.
fue el último en llegar. Por lo tanto, lo ubicamos en el diagrama de Gantt. Tiene una ráfaga de 2, 16 más los 2, 18, termina en el tiempo 18. La última prioridad es el 4, correspondiente al proceso 4. De la misma manera, lo ubicamos en el diagrama de Gantt y este tiene una ráfaga de 1, por lo que termina en el tiempo 19. Ahora nos toca, para cada proceso, restar el tiempo en el que se ejecutó del tiempo en el que llegó. El tiempo de retorno es el tiempo en el que terminó de ejecutarse el proceso. Para los tiempos promedios se suma el tiempo de cada proceso y se divide para el número de procesos. Tenemos el algoritmo por prioridad expulsivo. Ahora consideramos la columna del tiempo de llegada. El primero en llegar es el proceso A, que llega en el tiempo 0. Es el que lo colocamos en el diagrama de Gantt. Este tiene una ráfaga de CPU de 3, pero cuando se está ejecutando, el proceso B llega en tiempo 2, por lo que se bloquea y lo expulsa. Solo queda ejecutándose hasta 2. Para considerar estos dos, comparamos. En tiempo 2 llega el B, pero tiene una prioridad de 1 y se está ejecutando el A, que tiene prioridad de 3. Se lo coloca en el diagrama de Gantt al que tiene prioridad 1, es decir, el proceso B, por lo que el proceso A es expulsado. Este tiene una ráfaga de 4, pero en el tiempo 5 llega el proceso C. Verificamos la prioridad entre el B y el C. 1, 2 se le da prioridad al 1, por lo que se termina de ejecutar el B. El siguiente en llegar, ubicamos el proceso en el diagrama de Gantt. Tiene una ráfaga de 3, se termina de ejecutar porque tiene... En el tiempo 4 llega el proceso D. Verificamos la prioridad. Tienen igual prioridad, es decir, se produce un empate, por lo que se aplica FIFO. Damos lugar a que termine de ejecutarse el B, que tenía 4, se ejecutaría hasta el tiempo 6. Luego sí el D, que tiene una ráfaga en el CPU de 3, se ejecuta hasta el 9. Tenemos listo nuestro diagrama de Gantt de planificación. Para cada proceso se resta el tiempo en el que se ejecutó del tiempo en el que llegó. Y para el tiempo de retorno es el tiempo en el que termina de ejecutarse todo el proceso. Para los tiempos promedios se suma el tiempo de cada proceso y se divide para el número de procesos. Seguimos con el algoritmo de Round-Robin. Algoritmo Round-Robin. Aquí tenemos algunos conceptos del algoritmo de planificación Round-Robin, como ya lo mencionamos anteriormente. Para el algoritmo de planificación Round-Robin nos dan los procesos y la ráfaga de CPU y el quantum, que es el máximo tiempo que pueden ejecutarse cada uno de los procesos. En este caso, el quantum es de 4. Todos estos procesos llegan en tiempo 0. El primer proceso tiene una ráfaga de CPU de 10, por lo que se ejecuta solamente hasta el 4, porque ese es el máximo valor que ejecutarse los procesos. Colocamos en el diagrama de Gantt, se ejecuta hasta el 4 y se coloca el proceso en espera. El siguiente proceso es el proceso 2. Tiene una ráfaga de 5, el quantum es de 4, por lo que se ejecuta hasta el 4. Lo colocamos en el diagrama de Gantt, se ejecuta hasta el 8, hasta el tiempo 8, y se lo coloca, y este proceso 2 queda en espera con una ráfaga de 1. El siguiente proceso es el proceso 3. Tiene una ráfaga de CPU de 8, el quantum es de 4, por lo que también es expulsado después de ejecutarse 4 de sus tiempos. Aplicamos el proceso de 8 hasta 12, que son los 4 tiempos que se ejecuta, se queda en espera. El siguiente proceso es el proceso 4. Tiene una ráfaga de CPU menor a la del quantum, por lo que se ejecuta hasta ese tiempo, que sería 3, 12 más los 3 del proceso. La 15 es el primer proceso en terminar. El primer proceso en la lista de esperas es el proceso con la ráfaga de tiempo 10, de los cuales ya se ejecutaron 4. Se ejecuta 4 más, porque es el valor del quantum. Tenemos el proceso 1, los 15 más los 4 de ese proceso. El tiempo que termina, el tiempo de retorno es de 19. El siguiente proceso es el proceso 2, de los cuales ya se había ejecutado 4. Falta 1, se ejecuta el resto del tiempo, proceso 2, hasta el 20. Pues simplemente faltaba un tiempo para ejecutarse. El siguiente proceso es el proceso 3, 8, faltaban ejecutarse 4. Su tiempo de retorno es 24. Terminado este proceso, el último sigue en la lista de espera el proceso 1 con
2 de tiempo restante, por lo que se termina de ejecutar el proceso 1 y su tiempo de retorno sería en 26. Para calcular ahora los tiempos promedios de espera y de retorno, se suma cada uno de los tiempos de espera de los procesos. Se divide para el número de procesos, se suma cada uno de los tiempos de retorno de cada uno de los procesos y se divide para el número de procesos.